No estamos aquí para que la vida nos pase, sino para responderle a la vida. Bienvenidos a Pulso Existencial, un espacio para dejar de sobrevivir y empezar a existir. ¿Qué tal? Mi nombre es Amurabi y mi sentido del momento es acompañarte a encontrar ese para qué que le da peso a tu semana. Y yo soy Lucero, convencida de que incluso en el vacío más profundo siempre hay una semilla de sentido esperando ser descubierta. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. También tú, Lucero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estamos aquí en otro episodio más. Un gusto estar contigo. Igualmente, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de vacaciones? Sí, bueno, pues ya se necesitaba un poquito de descansito. Sí, Sí, ahora, ¿tú qué tal? ¿Todo bien? sí, todo bien, pues en realidad no tuve vacaciones, pero, pero pues bueno, todo el Pero mundo ya, se veía más relajado. ya estás acá con toda la actitud como siempre. Claro que sí. Muy bien, Lucero. Pues bueno, para continuar con este episodio, creo que tenemos un tema pues muy lindo en la parte de el acercamiento hacia Víctor Frank, pero también difícil en la dimensión de dolor, de vivencias que él pudo tener y muchas otras personas. La última vez hablamos un poquito acerca del libro El hombre en busca de sentido, pero hoy vamos a hablar precisamente de lo que nos narran las vivencias de ese libro, ¿no? Ujú. Este, bueno, Lucero, pues vamos entonces con la primera fase de los campos de concentración, Ujú. si no estoy equivocado, Sí, ¿es así? es correcto. Pues como habíamos dicho la otra vez que habíamos hablado como del libro, de la historia del libro, de cómo se escribió, cómo se publicó, cómo empezó a encontrar como que su audiencia se volvió bestseller, etcétera, etcétera. Como habíamos dicho, podemos decir que el libro está dividido en dos partes, la parte biográfica y la parte sobre, ya más directamente sobre la logoterapia. Entonces, vamos a ahondar en la parte biográfica, ¿no? Vamos a tomar también información biográfica de otras fuentes, pero la fuente principal es el libro El hombre en busca de sentido y vamos a seguir como él, o sea, vamos a organizar la información como él la puso en el libro. Él dividió la parte biográfica en tres fases. Entonces vamos a empezar con la primera fase. Pues si nos da tiempo, si no se nos está haciendo como muy largo el episodio, podemos empezar con la segunda parte, pero la primera fase fue el internamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se daba el internamiento? Pues se les decía que se les iba a trasladar a otro campo, o si estaban en el gueto, que se les iba a trasladar del gueto a un campo de concentración, pero en realidad lo que significaba eso era como un eufemismo de llevarlos a la cámara de gas, ¿no? Entonces, cuando eran transportados, pues en realidad no, la única motivación que sentían, el principal sentimiento que él describe que los prisioneros sentían era el ímpetu, el impulso de mantenerse con vida. Entonces, todas las consideraciones éticas, todas las consideraciones morales pasaban a segundo plano y lo principal, el pensamiento y la motivación principal era no morir, era seguir con vida. Y es por eso que una frase muy famosa de Frankl, él siempre dijo que, se las voy a leer directamente como está en la, en la traducción al español del hombre en busca de sentido, él dice, los que hemos vuelto de ahí, gracias a multitud de casualidades fortuitas o milagros, como cada cual prefiera llamarlos, lo sabemos bien. Los mejores de nosotros no regresaron. A lo que él se refiere es que la gente los prisioneros que nunca, como que nunca traicionaron sus Principio, percepciones puede ser. éticas, sus Ujú. principios, no sobrevivieron, ¿no? Porque se tenía que caer a veces como que un poco bajo para sobrevivir, ¿no? A veces pensar solamente en uno primero y a veces eso significaba la supervivencia, pero la muerte de alguien más. Entonces es por eso que él decía que las mejores personas se quedaron en los campos, ¿no? Murieron en los campos. Entonces decía que la emoción principal característica era shock, ¿no? Porque les decían que los iban a trasladar
a un campo a trabajar, que iban a trabajar a una fábrica de municiones, ¿no? Pero llegaban y se quedaban en shock cuando veían que eso no era una fábrica, que claramente era una prisión y pues que no se veía, o sea, no era un buen augurio, ¿no? Llegar. Y después del shock, la siguiente emoción era el horror, porque generalmente el 90% de las personas eran ejecutadas en las siguientes horas de ese primer día del traslado a un campo de concentración. Entonces lo que se hacía era que se formaban a los prisioneros y llegaban y seguramente todos ustedes lo saben, seguramente han visto películas, han leído libros, el holocausto es el genocidio mejor documentado, ¿no? No es el único, no, digo, no vamos a entrar como que en las Olimpiadas del sufrimiento, ¿no? Como que, ¿cuál genocidio fue peor? ¿Cuál atrocidad en la historia fue peor? Pero podemos saber que una de las mejores documentadas en la historia es el Holocausto. Y entonces ustedes probablemente han visto cómo los trasladaban en unos trenes, en unos vagones que eran literalmente como un vagón de carga, ¿no? No tenía asientos, no tenía, o sea, no era para pasajeros, porque en realidad no se trasladaban a los prisioneros como si fueran pasajeros o como si fueran personas, iban todos parados, se podían sentar de repente, tenían unas ventanitas como muy chiquitas con barrotes, y entonces ellos llegaban, se daban cuenta que no iban a trabajar a una planta de municiones y el 90% de la gente que iba en esos vagones iba a estar muerto antes del siguiente día, ¿no? Entonces, al bajarnos de esos vagones tan horribles, los ponían en dos filas. Y básicamente, dependiendo de la fila en donde te habían puesto, en base o con base en, pues, ciertos, eh, los guardias tenían como que manera de decidir quién iba a cuál. Una fila era la fila de la muerte, o sea, era la fila directa a la cámara de gas, y la otra era la fila para trabajos forzados, ¿no? Entonces, niños, ancianos, gente que se veía enferma, gente que tenía alguna discapacidad y que no iba a poder hacer trabajos forzados directamente a la fila de la cámara de gas. El resto de la gente se iba a la otra fila. Entonces, básicamente, él veía estas dos filas cuando sabía que había al final de cada una, era como la fila de la existencia y la fila de la no existencia, ¿no? De dejar de vivir. Y entonces, lo que pasaba después era que a los que les había tocado la fila de la existencia, que igual no era una existencia como muy feliz, muy agradable, los hacían desnudarse, ¿no? Se tenían que quitar todo excepto los zapatos. Solamente podían conservar los zapatos. Cuando Franklin llega a Auschwitz, que es toda esta narración, él llevaba su manuscrito. Llevaba un manuscrito donde empezaba a desarrollar los principios de la logoterapia y él quiere conservarlo, ¿no? Entonces él intenta así como que, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo preservar esta información, preservar pues mi trabajo, ¿no? O sea, toda mi obra. Bueno, no toda mi obra, pero pues, porque él era, pues, todavía estaba joven, ¿no? Estaba como en sus 30. Entonces él quería preservar el trabajo que había puesto ese manuscrito, pero pues obviamente no pudo porque lo único que le dejaron quedarse fue los zapatos. Entonces él se refiere a que lo único que tenía en ese momento, su única posesión, era la existencia desnuda. Y cuando lo vas narrando todo esto, pues creo que qué situación tan complicada, ¿no? Todo el tiempo lo voy imaginando así, todo el tiempo la vida en riesgo y en riesgo en manos de otras personas, quienes van a elegir si vivo o si muero, y a lo mejor sin siquiera poder sentir que puedo hacer algo realmente para salvar mi propia vida, ¿no? Y por otra parte, sí, al principio que empezabas a narrar, sí, estaba ahí como un dilema, ¿no? Entre mis propios principios, el ayudar a los otros, el hacer comunidad y mi propia vida también, ¿no? O sea, es una situación muy complicada y me quedaba pensando también cuántas veces en la vida también estamos en dilemas respecto a nuestros propios valores, ¿no? Que ahorita pensándolo un poquito, bueno, era difícil a lo mejor no tomar una postura, si ambas implicaban riesgos,
porque ya era o mi vida a cambio de estar siguiendo mis principios, o sigo adelante también y mantengo mi vida y a lo mejor pierdo también una parte mía que tengo que renunciar a ciertas cosas. Es decir, ambas decisiones eran complicadas, pero al final de cuentas ambas decisiones implicaban valores. ¿Sí? Así lo estoy entendiendo yo, porque un valor pues es mi propia vida. Si no tengo mi propia vida, no puedo acceder a otros valores. Sin embargo, perderme también, ¿sí? Pues qué tanta fuerza iba a tener para seguir adelante, ¿verdad? Si siento que me he traicionado en el fondo, ya no solo me quita toda esta experiencia de desgaste emocional y todo, sino también una parte mía que se pierde y que a lo mejor no voy a poder seguir con la misma fuerza. Entonces, era, era una situación muy complicada que, como dice Frankl, al final los dejaba con la existencia desnuda. Creo que aquí les quiero hacer la invitación a las personas que nos escuchan, ¿sí? ¿Qué sería eso de tener la existencia desnuda, ¿no? Lo podemos como ver de manera literal, decir, bueno, pues estaban desnudos con unos zapatos, o toda la existencia desnuda donde solo tengo, ¿sí? Mi propia vulnerabilidad para estar ante la amenaza de los otros. Pero, ¿qué les suena a ustedes? Creo que también es como algo un tanto metafórico, reflexivo, que no solamente está hablando de la desnudez del cuerpo, sino toda la desnudez de estamos desprotegidos ante toda esta situación, con toda la vulnerabilidad expuesta y sin poder a lo mejor tener fuerza para defenderme, ¿no? Suena difícil y estando ahí, pues bueno, por supuesto que el shock, ¿no? Una emoción, o más bien una falta de emoción que me permite sostenerme, aunque no pueda vincularme del todo con lo que está pasando. Sí, nada más voy como sobreviviendo. Y no sé, creo que un poquito estamos en shock cuando nos dan una noticia difícil, cuando a lo mejor de repente tengo un impacto muy fuerte, vi un accidente, algo, o lo viví, y entonces es como estar medio dormido también, ¿no? Como adormecida en la conciencia, aunque entiendo cognitivamente qué está pasando, pero no me siento tan vinculado con eso, ¿no? Las emociones están adormecidas, entonces necesario también ese adormecimiento, pues para poder soportar, tolerar un poco lo que se está viviendo. Ujú. No, no sé, Como Lucero. una, Ujú. sí, cuando lo decías, me imaginaba yo como una anestesia ante el dolor psíquico, ¿no? Que se está sintiendo. Es como, es normal, es de esperarse que la emoción principal después del horror sea ese shock, como de dejarlos en estado medio zombie. Y qué difícil que al estar en una situación tan extrema, que sea difícil de ejercer como que toda la capacidad psíquica, pero que se tenga que ejercer la voluntad, ¿no? Porque se tienen que tomar decisiones, ¿no? Ya ves, y eso es lo difícil y eso es lo cruel, ¿no? Que se tuvieran que tomar decisiones como con tan poca información, con tanta presión y como con tanta, con un peso tan grande, ¿no? O sea, como que simplemente el que alguien decida en qué fila te toca estar es si ya se acabó la vida o si sigue, y tal vez hay algo que puedas hacer, pero tienes muy poco tiempo para decidirlo, para hacerlo rápido y para, pues, para aferrarte todavía a lo que queda de vida, ¿no? Y sí, Claro, desafortunadamente será su realidad. ujú. Sí, y fíjate que a mí me pasa ahorita algo que quiero compartir aquí, Lucero. Creo que aunque lo Ujú, vayamos narrando, ¿no? Siento yo como ah, poca capacidad desde mi persona, poca capacidad emocional para poder comprender lo que sucedió. Porque siento que lo entiendo en imágenes, pero no encuentro en mi experiencia una referencia que me ayude a realmente poder empatizar con ese nivel de sufrimiento. Por un lado digo, que afortunado también de mi parte no tener eso, ujú, pero también por otro lado me recuerda como en un seminario que Víctor Frank estaba dictando y le traducían en alemán, ¿no? O sea, del alemán al español.
y recuerdo que él empezó a hablar muy fuerte de sus vivencias, muy rápido de sus vivencias en el campo de concentración. Y entonces de repente la otra persona le dice, es que ya no te estoy pudiendo entender. Y recuerdo que Fran le dije, no me vas a entender porque no lo has vivido. Y ahorita Ujú, me siento un poco con esa experiencia emocional, ¿no? Como de nuevo, entendiendo cognitivamente, pero no pudiendo dimensionar con el peso corporal, emocional, lo que alguien ujú, así pudo haber tenido que soportar. ujú, Bueno, quería compartir eso y un poquito como a lo mejor hacer aquí la invitación a las personas y a ti también para que esto lo llevemos a fila cero, ¿no? En el cine, ujú, la película de El juicio de Dios, ¿no? Que justamente habla de unos judíos que tienen que juzgar si esto es responsabilidad o no de Dios, pero entonces hablan de todas esas experiencias que se les va presentando, ¿no? Tienes que elegir no solo entre tu propia vida. Había otros casos donde les decían, oye, ¿a qué hijo quieres que mate? ¿A este o al ujú, otro? Y en tus manos está el que un hijo viva y el que otro hijo muera. Entonces, era todo el tiempo, como tú dices, estar tomando esas decisiones de vida o muerte, ¿sí? Híjole, como sin nada, como híjole, como, no sé, cotidiano, creo que no podría explicarlo, ¿no? Porque es como pareciera que tomar una decisión de ve a trabajar o no ve a trabajar, eso era su cotidianidad, pero no era ir a trabajar, era vivirse o morirse, o también dejar vivir o no dejar vivir a los otros. ¿Y cómo podría yo cargar eso en mi propia vida de decir, dejé que mataran a este y elegí a este otro? No sé, qué formas de complejizar tanto las vivencias del ser humano, ¿no? ujú. Y cuando, porque me siento identificada con lo que dices, ¿no? Como el poder entender esta vivencia y esta experiencia, de cierta manera, en, de manera fenomenológica, porque la narración está detallada y está ahí, pero creo, y quiero saber si esto es lo que te pasa a ti, creo que lo que me detiene y nos detiene a la mayoría de la gente que vamos a leer este libro como en conectar en un nivel más arriba que el nivel cognitivo solamente, es la magnitud del Ujú, sufrimiento, ¿no? Porque todos hemos sufrido, todos hemos experimentado sufrimiento, pero tal vez no en a este nivel. Y creo que también es por eso que al menos yo, me he visto volviendo, ves que hablábamos de cuando leímos el libro, cuando hemos vuelto a él, cómo lo leemos diferente cada vez que lo leemos, y yo lo he leído como que cuando estoy en momentos difíciles, y como que a mí me ha servido para ponerlo en perspectiva, en decir, estoy sufriendo, pero no estoy sufriendo así, ¿no? ujú, Y no es como en el punto de, ay, hay alguien peor que yo, hay alguien que está en un peor momento o pasó por no, sino más bien en ponerlo en perspectiva, en que el sufrimiento sí tiene dimensión en intensidad y si se puede sobrevivir, si es que se sobrevive, porque como él mismo lo dijo, eran muchos hechos fortuitos y muchas casualidades los que decidieron si alguien sobrevivía o no. Si alguien pudo sobrevivir a esto y seguir viviendo, entonces, pues mínimo yo tengo la opción de elegir seguir sobreviviendo a este sufrimiento, que tal vez si lo comparo es menor en intensidad o en dimensión, aunque como te decía anteriormente, no son olimpiadas, no es como que te vamos a dar la ujú. medalla de oro de mayor sufrimiento o no, pero pues sí ayuda un poco, ¿no? A ponerlo en perspectiva y a tratar de empatizar lo más posible, aunque siempre va a haber un límite porque pues no podemos imaginarnos, ¿no? Una vez a mí me pasó cuando yo trabajaba en los barcos, en los cruceros. Yo era parte de un equipo de ayuda como de primeros auxilios psicológicos, si ocurría algo, ¿no? Ujú, Y una vez a mí me pasó que me desembarcaron con una familia que tenían dos hijos y el menor de ellos, un niñito como de unos 5 años, se ahogó. No se murió, ujú, pero estuvo debajo del agua como por 10 minutos antes de que alguien se diera cuenta. Entonces los tuvieron estábamos cerca de puerto,
Afortunadamente nos regresamos y nos bajaron con ellos. Y era lo que yo le decía a la otra encargada del caso, porque ellos hablaban italiano, entonces nos podemos comunicar pues muy en un nivel muy básico, porque pues lenguas romances que se parecen. Claro. Ujú. Pero lo que yo le decía a la chica con la que sí me podía comunicar era que no me podía imaginar lo que estaba pasando en la familia. En ese sentido, que parece una expresión, parece como una frase hecha, pero yo lo decía de una manera muy real y muy auténtica de, yo no tengo hijos, no me he descuidado en una alberca llena de gente donde se ha ahogado uno y no me puedo imaginar qué está pasando. Afortunadamente el niño despertó, lo pusieron en un coma inducido como por 5 días y despertó. Al parecer no tenía muchas secuelas, no supe qué pasó después, pero me parece que es algo de ese tipo, ¿no? Lo estoy leyendo y me está contando exactamente lo que pasó, pero no puedo saber qué se siente, no puedo imaginarlo. Ah, sí, bueno, qué interesante esta experiencia y me gusta mucho lo que dijiste ahorita explicó por qué me gusta, ¿no? Pero a ver, quiero responder a tres cosas que comentaste, ¿no? Lo primero sí es la dimensión emocional, porque fenomenológicamente y con parte de lo que de lo que yo he investigado, de ir a museos y todo eso, me puedo hacer una buena idea, creo, ¿no? Pero de nuevo, cuando lo narramos, siento que no es lo mismo, ¿no? Que no puedo comparar mis propias experiencias o la dimensión con eso. Y justo como tú dices, no para hacer olimpiadas, no para ver quién sufre más. Y aquí quiero dejar esto. Todo sufrimiento es muy respetable. E incluso personalmente, es muy importante no compararlo en la medida de que minimizar nuestros propios sufrimientos, ¿sí? Sí, sí creo que leemos a Frank, justamente no es para decir esto, que justo hacías ahí la observación de no hacerlo, ¿no? A ver, no es minimizar mi sufrimiento y poderme ahí exigir, ¿no? Pues es que si yo no he sufrido tanto y estoy como estoy, pues todo sufrimiento es respetable, ¿sí? Ujú, Sea por lo que ujú, sea que estemos sufriendo, porque en el fondo eso es respetarnos a nosotros mismos, validar eso es algo sumamente necesario, ¿no? Cada quien tendremos que vivir lo que hay que vivir y a final de cuentas cada quien sufre como tiene que sufrir. A lo mejor a algunos nos duele más algunas cosas y a otros les pasa lo mismo y no les duele tanto y simplemente respetar que somos diferentes. Pero creo que la otra parte también de leer a Frankl y que incluso pues puede ser algo terapéutico si lo vemos desde esta otra perspectiva como que comentabas es sí dimensionar, pero en la parte de también híjole, se puede tener esperanza. Creo que ese es el mensaje de alguna manera del libro, ¿no? Hay ujú, esperanza. Si alguien puede definitivamente. con eso, es que el ser humano puede con mucho más de lo que a lo mejor se imagina. Y tal vez ahí es ver, no me es ajeno ser humano. Yo Ujú, también tengo esa humanidad de fuerza para poder salir adelante, ¿no? Y por otro, aunque por otro lado también, como lo decías, como con esta familia que, híjole, qué caso tan fuerte, qué bueno que estabas acompañando, ¿no? Pero también creo que me parece muy auténtico y por eso me gusta lo que les dijiste. No puedo dimensionarlo. Y creo que esto da como también muchas veces en el acompañamiento a las personas ese respeto por el sufrimiento del otro, ¿no? Que lo estamos viendo que podemos comprender que nos rebasa emocionalmente o que no tenemos una experiencia para conectar, pero lo vuelve auténtico, porque estamos tratando de decir nuestra verdad y creo que eso permite que la otra persona también conecte con su propia verdad, que se sienta mirado, porque le estamos diciendo desde nuestra autenticidad. Y a mí me ha tocado ver en casos también que eso ayuda cuando no te estoy pudiendo comprender, pero quiero entenderte o quiero saber más o cómo se siente, explícamelo. Y eso pone pauta para un acercamiento aún mayor a la persona. Por eso te decía, con toda esta dimensión me gustó mucho y creo que era muy pertinente lo que comentabas, Lucero. ¿No? sí, como validarle no solo la experiencia, o sea, no solo la experiencia objetiva, sino la experiencia subjetiva, ¿no? Ujú. Como cuando, como cuando ves a un niño llorando
por algo que parece ser como mínimo, ¿no? Y está llorando con un sentimiento y con unas emociones y los adultos le dicen, no es para tanto, ¿no? Y como a veces el adulto que llega y le dice, en vez de decirle no es para tanto, más bien le pregunta, ¿por qué es para tanto? ¿No? O sea, Ujú. ¿por qué estás llorando tanto? Porque se te cayó tu helado, ¿no? Es eso, es como que de verdad escuchar y validar la experiencia de alguien y la reacción Ujú. emocional de alguien, ¿no? Sí, Y no claro. juzgarla, ¿no? Como cuando hay gente que nada más se queda como en estado medio catatónico y todo el mundo juzga de que, ¿cómo se puede quedar así después de que pasó X o Y cosa? ¿No? Es validar la reacción y la emoción ante cualquier circunstancia Ujú. que haya surgido. Sí, así es, sí. Y bueno, aquí de nuevo creo que justamente este libro nos permite hacer justo estas reflexiones para tener cuidado y no caer nosotros que creo que puede pasar mucho, ¿no? Que si estamos en un momento de sufrimiento y ahí están las dos posturas, ¿no? De nuevo las elecciones, ¿no? ¿Cómo voy a leer esto? ¿Cómo me voy a acercar a este libro? Y puede ser para compararme y decir, mira, yo no he sufrido tanto, no me debería sentir mal, porque hay personas que sufren más que yo, o justamente, bueno, el sufrimiento es difícil, pero a pesar del sufrimiento se puede encontrar esperanza y conectar con esa otra parte más de recursos, respetando nuestro propio sufrimiento, ¿no? Casi vamos a tener que ir terminando, Lucero, pero ahí quiero retomar que, bueno, esta parte del horror ya a lo mejor Víctor Frank, ¿no? No habló tanto de esta parte en la logoterapia, del horror y todo eso, pero que es algo que sí retomamos ya en el análisis existencial con Lengle, ¿no? Y que precisamente es la emoción que nos puede de alguna manera pues llevar al trauma, ¿no? Y que todo Ujú, este libro también nos hace reflexionar desde esta otra parte ya más educativa, más de psicología, con una experiencia traumática, ¿no? Que nos conecta también con el entendimiento de cómo es vivir una experiencia traumática y cómo también se pueden encontrar recursos a pesar de tener experiencias así. Ujú. Sí, ujú. no sé si para ir cerrando, Lucero, tú quieres comentar algo más de lo que sucedió en esta primera etapa. Pues la primera etapa es como eso, ¿no? Nada más la supervivencia. Lo vamos a ver más adelante, pero desafortunadamente sobrevivir tampoco fue así como que el final feliz que pudiera ser, ¿no? Como que, como lo que tú decías, es que este trauma se fue armando y se fue complejizando. Y mientras más complejo es el trauma, más complejo es pues sanarlo. Ujú. Entonces, pues después de todas estas emociones que eran como emociones muy primordiales, muy automáticas, viene otra que es la desesperación, ¿no? Y eso todavía es en la primera etapa y eso es también como que muy difícil y es cuando mucha gente literalmente se lanzaba contra la alambrada. Esa es una imagen muy clara que nos pinta Víctor Frankl. No sé si otros libros acerca de los campos de concentración y de la Segunda Guerra hablen mucho de eso, pero yo sé que Víctor Frankl hace mucho hincapié en eso, pero también era por su formación profesional, ¿no? Y por lo que porque él estuvo trabajando tantos años en el área del hospital con Ujú. mujeres suicidas, ¿no? Entonces, como que él, esto era algo que como que a él en lo personal, por su experiencia, por su formación profesional, le llamaba mucho la atención de cómo la desesperación llegaba a tal punto que había gente que se aventaba a la alambrada porque estaba electrificada para quitarse la vida, ya había gente que no lo hacía, ¿no? Y él fue lo que empezó a hacer después, él mismo hasta como que hizo su investigación de campo, literal de campo, porque fue del campo, y les preguntaba a la gente que no se había suicidado, ¿y usted por qué no se suicida cuando todos estos se suicidaron? Y lo que él dice es que como había esta desesperación después del shock, en la primera fase del internamiento, el prisionero no le teme a la muerte. Está viendo tanto horror, está viviendo como este adormecimiento de sus emociones, que no le tiene miedo a la muerte y que a veces prefiere darle como que un final más rápido y se aventaba hacia la alambrada. Ya después las emociones se complejizan, se vuelven distintas y irónicamente hay gente que se empieza a aferrar más a la vida después, a pesar de que empiezan a vivir más horrores que los que
lanzaron a la alambrada en un principio, ¿no? Pero eso es así como que también parte de la ironía de, de ser humano, ¿no? Y a ver, aquí nos vamos a quedar un poquito con un tema que es muy sensible, ¿no? Que arrojarse a a la alambrada y otra vez estar o no estar, ¿no? En la vida, ¿sí? En este dilema de al menos puedo elegir seguir o puedo elegir no seguir. Y a ver, también creo que este libro, ¿no? Que nos pone este tema ahí en cara y a mí me gustaría como hacerle una invitación más bien a las personas que nos pueden estar escuchando, que si están pasando por una situación así, de dudas, pues, de cuestionarse si seguir o no adelante en la existencia o encontrar motivos para no hacerlo, bueno, que es importante escucharse, tomar esto y pedir ayuda, ¿no? Que estas personas afortunadamente, ahorita los que nos escuchan, bueno, pues supongo que no estamos en un campo de concentración y no están solas, ¿sí? Y se puede encontrar apoyo con esto. Está Semael, están muchas otras, el 911 también, que puede ser un recurso si estamos en una situación de desesperación, pero es de nuevo poder mirar, ¿sí? Esta otra parte de recursos, ¿sí? En el campo de concentración a lo mejor eran los recursos, tengo que recurrir a mí, mucha relación conmigo para sostenerme y poder seguir adelante, ¿no? Y acá también es, si me está haciendo muy difícil recorrer a mí y hay mucho sufrimiento, bueno, el mensaje ahí es no están solos ni solas y hay personas que nos pueden apoyar y creo que eh, el dolor, sí, puede ser muy difícil, pero de nuevo creo que el mensaje es este, no hay esperanza, no creo que es de nuevo ese libro. Se puede salir, aunque parezca que no hay salida muchas veces, no porque no la veamos quiere decir que no existe, ¿no? Entonces, simplemente quiero dejar este mensaje ahí y no sé si tú quieras agregar algo más con eso, Lucero. No, pues nada más eso, ¿no? Que al final de cuentas la, la vida no, la vida nos fue dada, ¿no? No se nos preguntó, es como un regalo que tal vez no pedimos, pero estando aquí, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿No? O sea, sigue siendo nuestra decisión y eso es precisamente a lo que va el análisis existencial contemporáneo, ¿no? A pesar de todo, decir sí a la vida. Hay días y hay momentos en los que es más difícil decir sí que otros. Y si alguien se está sintiendo como cada vez más cerca del no, es también una experiencia válida, ¿no? O sea, también es algo que no, que a pesar de que a veces la sociedad lo juzga mucho, no es algo que se debería juzgar, sino más bien dialogar. ¿De dónde viene el no? ¿Por qué no? ¿Y qué podemos hacer? Si la vida ya nos fue dada, ¿qué podemos hacer con la vida que tenemos? ¿No? Pero es muy difícil contestarse una pregunta tan monumental solo, ¿no? Especialmente cuando se encuentra uno en un momento así como de tanta oscuridad, lo mejor es buscar ayuda con las herramientas que se tengan, ¿no? El 911, algún profesional de la salud, a veces simplemente alguna persona conocida y de confianza, ¿no? Que ayude un poco con la carga. Sí, porque como tú dices, es ponerlo de nuevo en el diálogo, ¿no? Y ahí se puede encontrar qué hacer desde un lugar a lo mejor más auténtico, no solo del sufrimiento, que no hay que dejar de validarlo, pero hay otras partes de nosotros que pueden conectarnos con otras cosas y tanto es importante darle voz al sufrimiento como a lo mejor a esas otras partes internas, profundas, de valores que pueden estar ahí, pero hay que verlas, ¿no? Y surge mucho a través de un diálogo y en una relación que podamos tener confianza. Bueno, pues nos quedamos con este tema sensible, pero si surgen cosas, ya sea del libro o respecto a este tema, nos pueden preguntar, nos pueden hacer comentarios y bueno, les agradecemos su escucha y gracias a ti también, Lucero, por haber acompañado este excelente programa el día de hoy. Cuídate mucho. Igualmente, hasta luego. Bye.